Isaías capítulo 7 y versículo 9 dice: Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Imagínate ese escenario. Posees un reino débil y dos reinos se coaligan para declararte la guerra. Para colmo de males, cada uno de ellos, por separado, es más fuerte que tú. ¿Qué harías? ¿Qué harías en este momento? ¿Qué harías en esta situación? Esto es lo que pasa en Isaías capítulo 7. El rey en este momento es el rey Acaz. El mundo de este rey simplemente se caía en pedazos. Él necesitaba un aliado poderoso que le sacase de esta situación peligrosa. La pregunta aquí es, ¿en quién podía él confiar? ¿En quién podía confiar en este momento? Bienvenidos a la lección número 3, titulada Cuando tu mundo se cae en pedazos. Mi nombre es Rudy Vivanco y tengo el placer de estudiar con ustedes el día de hoy el capítulo 7 del libro de Isaías, que es la serie en la cual estamos ahora estudiando juntos. Isaías capítulo 7 es el estudio de hoy, donde estudiaremos acerca de los tiempos peligrosos que se vivían en este capítulo, la clave de cómo permanecer o establecerse en el caso del rey Acaz, su reino, la señal que él pide y la señal que se le da, que tiene que ver muchísimo con lo que sucede y se desarrolla en el Nuevo Testamento. Vamos a orar y entramos hoy en el estudio del capítulo 7 de Isaías. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, cuán agradecidos estamos por darnos el privilegio de vivir una semana más, que representa, Señor, también el inicio de un nuevo año. Y rogamos, Señor, que tu bendición sea total en este nuevo año, que nos cubra en todos los aspectos de nuestra vida y podamos acercarnos más que nunca a ti en este año. Rogamos hoy que estudiamos juntos, Padre, que nos permitas escuchar tu voz y podamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por bendecir este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuáles son estos tiempos peligrosos de los cuales habla Isaías capítulo 7? Vamos a leer el versículo para tener un contexto. Esto se encuentra en Isaías capítulo 7 y versículo 2. La Biblia dice: Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, la nueva, la noticia: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Los tiempos no eran buenos para el reino de Judá. Edom y los filisteos le causaron dificultades. Segunda de Crónicas 28, 17 y 18 nos habla de esto. Y los reyes de Israel y de Siria se aliaron para derrocar a Acaz y colocar en su lugar un rey títere, alguien a quien ellos podían dominar y manipular. ¿Quién era este? El hijo de Tabel. Y esto es lo que Isaías capítulo 7 y versículo 6 nos dice. La razón de esta invasión era la de fortalecerse ante el auge militar de Asiria, que bajo el reinado de Tiglat-Pileser III comenzaba a ser una importante amenaza. Por su parte, el impío rey Acaz buscó la ayuda a Siria. Aunque parecía una buena idea, a la larga se volvió esta idea, este paso, contrario a él. Y esto lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 9, y Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. El pueblo de Israel, el reino de Judá específicamente, estaba viviendo unos momentos muy difíciles de miedo por el ataque de ejércitos contrarios, de miedo por la debilidad del reino. ¿Qué era lo que tenía que hacer el rey para permanecer? Para que su reino permanezca. ¿Qué podía hacer? Isaías capítulo 7 y versículo 9, la segunda parte, nos da lo que el Señor le dice a través del profeta al rey. Isaías 7:9 dice: Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Déjenme hacerle esta pregunta. ¿Por qué creen ustedes que permitió Dios que Judá, su pueblo, enfrentase tantas dificultades? ¿Por qué? Segunda de Crónicas 28:5 y versículo 19 nos dan ejemplo de esto. Segunda de Crónicas 28:5 y 19. Pongamos esto en una forma más personal, más práctica, con nosotros, que tiene que ver con nosotros. ¿Por qué será que Dios te permite que enfrentes
tantas dificultades en tu vida? ¿Será que la experiencia que tuvo Judá con el rey Acaz en este momento, tiene algo que ver contigo y conmigo hoy? Piensa en Acaz, el rey de Judá. Él fue el primer rey de Judá, primeramente, que llevó su impiedad al extremo de sacrificar a sus propios hijos a los ídolos. Esto es lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 16 y versículo 3. Segunda de Reyes 16, 3. Ahora bien, Dios permitió estas dificultades para intentar despertar al rey de su locura desenfrenada. Eso es lo que sucedió con Acaz, que era el rey del pueblo de Dios. Dios le permite entrar a estas dificultades para que este rey reaccione y traiga a su pueblo nuevamente a su lado. ¿Será que esto también es lo que sucede con cada uno de nosotros? Aquí llega el tiempo del profeta, cuando el profeta pasa a ser parte de la historia que cuenta Isaías. Isaías tomó a su hijo Sear-Jasub, que significa un remanente volverá, el nombre del hijo de Isaías. Y él se presenta ante Acaz para llevarle un mensaje de esperanza y rogarle que confiara en el poder de Dios. Esto lo vemos en Isaías capítulo 7, versículos 3 y 4. Amigo, para Dios, estos peligrosos reyes, Peca y Resín, que eran los que se habían confabulado y unido para atacar al pueblo de Dios, no eran sino humo. Si Acaz confiaba en Dios, su reino permanecería firme. Esto es lo que dice Isaías capítulo 7, versículos 5 al 7 y versículo 9. Lo mismo sucede contigo y conmigo, querido amigo, y esta es la aplicación para nuestra vida. Para Dios el peligro y las dificultades que llegan a tu vida no son mayor cosa, y Él solamente tiene que hablar y eso desaparecerá. Todo lo que tú tienes que hacer, todo lo que yo tengo que hacer, es confiar en este Dios y nuestra vida permanecerá firme. El texto continúa diciendo que hay una señal que fue pedida. Quiero que vean eso, por favor, en Isaías capítulo 7, versículos 11 y 12. Vamos a leerlo juntos. Isaías 7, 11 al 12 dice: Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió: No pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Muy interesante la reacción de este rey que no precisamente era un ejemplo a seguir. Pero pensemos por un momento esto. Dios puso todo su poder a disposición de un ser humano impío. Pídeme lo que quieras, le dice Dios a este ser humano impío, al rey Acaz. Dios estaba dispuesto, escuchen amigos, Dios estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de hacer nacer la fe en el corazón de Acaz y que éste se volviese a él. Este Dios del cual nosotros hablamos y estudiamos en la Biblia es un Dios incomprensible. ¿Por qué es que nos ama tanto, que hace tanto hasta lo imposible para conquistar tu corazón? ¿Por qué es que Él te ama tanto? ¿Por qué es que Él insiste tanto en que tú regreses y regreses hoy a su lado? Ese es el amor que no se puede explicar. Ese es el amor que vamos a estar estudiando por toda nuestra vida. Es un amor que simplemente nuestras mentes finitas no lo pueden entender. Un amor tan infinito como el que lo ejercita. El Dios infinito del amor. Pero Acaz, el rey, no quiso que Dios lo ayudase. Cerró totalmente la puerta de su corazón para no dejar entrar la fe. Ante este rechazo, Isaías dejó de hablar a Acaz de tu Dios y le reprochó que hubiese molestado a mi Dios. Esto usando el lenguaje de Isaías capítulo 7 y versículos 11 al 13. 11 y 13 específicamente. Aunque el rey de Judá rechazó a Dios, escuchen, Dios no rechazó a su pueblo. Aunque la cabeza del pueblo rechazó a Dios, Dios no rechazó a su pueblo. Y aquí viene la prueba más grande, más infinita del amor de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Y tuvo para su pueblo en aquel entonces. La señal. Isaías capítulo 7 y versículo 14 es un versículo muy interesante. Vamos a leer la primera parte para ver qué es lo que podemos aprender de aquí. Isaías 7, 14. La primera parte dice: Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo.
Seguramente usted está pensando, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Seguramente esto trae a su mente un hijo que será concebido por alguien que era virgen. Escuchen ahora, Dios decide elegir Él mismo la señal que es pedida. Esta es la señal. En 2 años, e interesantemente estos 2 años son el tiempo antes de que un niño sea concebido, nazca y sea capaz de distinguir lo bueno de lo malo. En 2 años, dice la señal, los 2 reyes enemigos dejarán de existir. ¿Cuáles reyes? Léanlo en Isaías capítulo 7, versículos 14 y 16 y verán que son los reyes que ya hemos hablado, recién pecados. Dado que la palabra virgen, usada aquí en Isaías 7:14, no implica virginidad sexual, sino juventud, el cumplimiento inmediato y futuro es bien claro. No está hablando necesariamente de virginidad sexual, sino más bien de juventud. Y esto nos indica que el cumplimiento inmediato y futuro es claro. Vamos a verlo por un rato. Vamos a verlo rápidamente. Hay 2 elementos aquí, o dos personajes en esta señal. Número 1, la madre. Número 2, el hijo. Hay un cumplimiento inmediato con la madre y un cumplimiento futuro con la madre. Asimismo, con el hijo, hay un cumplimiento inmediato de esta profecía, lo que es dado en Isaías 7:14, y hay un cumplimiento futuro acerca del hijo también en esta Isaías 7:14. Veámoslo rápidamente. La madre, el cumplimiento inmediato es la esposa de Isaías, del profeta. Isaías capítulo 8, versículos 3 al 4 nos habla de esto. La madre, el futuro, el cumplimiento futuro es, ustedes lo saben, María. Y podemos encontrar información de esto en Mateo capítulo 1, versículos 20 al 23. Mateo 1, versículos 20 al 23. Luego, el hijo también tiene un cumplimiento inmediato y futuro. El hijo de esta profecía, el cumplimiento inmediato es que Maher Salal Hasbaz fue concebido. Y Isaías capítulo 8 versículos 1 y 18 nos habla acerca de esto. Este es el cumplimiento inmediato de esta profecía. Maher Salal Hasbaz es concebido en Isaías 8 versículo 1 y 18. Pero también tiene un cumplimiento futuro. Y claro, si el cumplimiento futuro de la madre es María, el cumplimiento en futuro es del hijo es Jesús. Jesús. Para esto pueden ir a Lucas capítulo 1 y versículo 31 para darse cuenta de esto. Esta es la señal dada al pueblo de Dios. Esta es la señal dada al rey. Esta es la señal dada al reino de Judá en este momento. Una señal que no solamente daría una solución en el presente de estas personas para esta nación, pero sobre todo a nuestro futuro y para el mundo. La segunda parte del versículo 14 de Isaías capítulo 7 tiene algo muy importante que decir que seguramente va a tener mucho sentido en nuestras mentes. Hablando de este niño que será concebido por una virgen, termina el versículo diciendo que será llamado, vamos a leer la Biblia mejor dicho, Isaías 7:14 dice, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Seguramente ustedes han escuchado este nombre antes. El nombre Emmanuel era un nombre distintivo dado por Dios como señal para testificar del propósito divino con respecto a Judá en ese tiempo. Sin embargo, la señal de Emmanuel testificará de la presencia de Dios en medio de su pueblo para guiar, proteger y bendecir en nuestro tiempo. Más allá de su cumplimiento inmediato o futuro, esta es una profecía universal, no solamente para el pueblo de Judá, no solamente para Acaz, no solamente para aquellos en este tiempo, pero universal para todo el mundo en todos los tiempos. Dios está con nosotros, que es lo que significa el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros aun cuando tengamos que pasar por situaciones difíciles. Dios está hoy tan dispuesto a acompañarnos como cuando acompañó a Jacob en su angustia, en Génesis 32, o cuando paseó por el fuego junto a los 3 jóvenes hebreos, de acuerdo a Daniel capítulo 3. Dios con nosotros. No hay un mejor nombre que pueda definir el carácter de Dios y cuánto a Él tú le importas. Que su mismo nombre habla de que camina contigo, de que está contigo, incluso
cuando la situación es difícil, incluso cuando el dolor está en tu cuerpo, incluso cuando las cosas no salen como tú quisieras que salgan. Cuando la vida se vuelve difícil, cuando el día se pone oscuro, cuando tus fuerzas se terminan, recuerda, el nombre de tu Dios es Emmanuel, Dios contigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Esto debe ser el todo para nosotros. ¿Qué ancho fundamento coloca esto para nuestra fe? Imagínense, qué esperanza llena de inmortalidad pone ante el alma creyente. Dios con nosotros en Cristo Jesús para acompañarnos en cada etapa del viaje al cielo. ¿Sabías tú que tú eres un viajero al cielo? ¿Sabías tú que no estás viajando solo, que Cristo está contigo? Cada caída, si estás caminando con Cristo, es simplemente una experiencia más, porque Él te levantará y tú seguirás caminando hacia ese paraíso que Él ha preparado para ti. No desmayes, no temas, Dios está caminando contigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en la lección número 4. Bendiciones.